Buenas tardes y buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro trabajo sobre esta simbología de la mitología nórdica, contenida también en la obra de Richard Wagner, El anillo del Nibelungo. Y continuaremos donde lo dejamos el pasado jueves. No sin antes recordar que pueden cerrar su cámara si no quieren que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en la página de YouTube de la Rama Bhakti, y pueden cerrarla clicando sobre el icono de la camarita que aparece en sus pantallas. También, una vez más, recordar que pueden solicitar recibir toda la programación de la sección española escribiendo un mail a actividadesvirtuales.gmail.com, indicando su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica, teléfono, sobre todo el teléfono, y los incluirán en ese grupo. Y si quiere alguien ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, pueden escribirme a clarisaelo@gmail.com. Y ahora, tomando de algunos escritos, vemos alguno de mucha profundidad. En uno de Sir Edwin Arnold, que dice: hay un conocimiento imperfecto, el que ve las existencias separadas entre sí y, aún separadas, las considera reales. Hay un falso conocimiento, el que ciegamente se nos aferra, como si fuera real, sin buscar causa alguna, privado de la luz, limitado, torpe y oscuro. Hay un verdadero conocimiento, es este: ver una vida inmutable en todas las vidas y en lo separado ver lo inseparable. Y recordemos en nuestros momentos de recogimiento, de silencio, en nuestras meditaciones, mantener en nuestra mente y en nuestros corazones a todos los reinos de la tierra, con todas las criaturas que este maravilloso planeta en el que vivimos se albergan. Todo el reino mineral que da vida al reino vegetal. Todo el reino vegetal que da vida al reino animal. El propio reino animal del que también nuestros cuerpos forman parte. Y nosotros, que en algún momento habremos de dar el fruto. Nuestro fruto es el alimento espiritual. Todavía hemos de lograrlo. Continuemos en esa búsqueda de la verdad, de lo real. Continuamos con la segunda jornada, Sigfredo, que es el sendero de la tierra. Esta es la tercera obra de la tetralogía. Y en el día de hoy tenemos un extracto que puso Mario Rosso de Luna en su libro sobre la estancia de Xi'an y mitología comparada. Y así nos dice: el estéril trabajo de Mimo en su forja
recordamos Mimo, el enano que cría a Sigfredo. El estéril trabajo de Mimo en su forja es como el de todos los hombres, por instruidos que sean, si están faltos de espiritualidad. En la doctrina arcaica simboliza también el llamado fracaso de los poderes creadores. Todas las teogonías pintan a estos logoi como esforzándose por dar al hombre que se iba a crear el espíritu consciente e inmortal, que solo puede reflejarse en manas o la mente. Admirablemente poéticas son las frases con las que las estancias de Xi'an pintan ese supremo momento en que el hombre recibiese la mente. Y dice así: después de los butas u hombres sin forma ni mente de la raza llamada por ello Chaya, sombra, después nacieron los Manushya, los hombres con mente. ¿Cómo se formaron los Manus u hombres con mente? Los pitris o padres procedentes de lo más elevado del septenario llamaron en su ayuda a su propio fuego, que es el fuego vital que arde en la tierra. El espíritu de la tierra llamó en su ayuda al fuego solar. Estos tres, con sus esfuerzos reunidos, produjeron un buen rupa, cuerpo. ¿Que necesitáis algo? Estos tres, con sus esfuerzos reunidos, produjeron un buen rupa, cuerpo. El hombre así creado podía estar en pie, andar, correr, reclinarse y volar. Era el doble etérico que se forma siempre antes. Sin embargo, solo era un chaya, una sombra sin sentido. El aliento divino que emanara en él necesitaba una forma. Los padres divinos se la dieron. El aliento necesitaba un cuerpo grosero. La tierra lo modeló. El cuerpo más denso. La tierra nos dio el cuerpo más denso. El aliento necesitaba el soplo de la vida. Los las solares lo exhalaron en su forma. El aliento necesitaba el soplo de la vida. Los las solares se lo dieron. Lo exhalaron en su forma. El aliento necesitaba un espejo de su cuerpo. Nosotros le damos el nuestro, dijeron los Dayans. El aliento necesitaba un vehículo de deseos. Lo tiene, dijo el agotador de las aguas. Pero el aliento necesitaba una mente para abarcar el universo. No podemos dar eso, dijeron los padres. Necesitaba una mente y no podemos dar eso, dijeron los padres. No había mente, entonces no había comunicación entre lo inferior y lo divino.
no había comunicación antes de que fuesen los de aquí dotados de una mente. No podemos dar eso, dijeron los padres. Jamás la he tenido, dijo el espíritu de la tierra. La forma sería consumida si yo le diera la mía, dijo el gran fuego. El hombre todavía permaneció un buta vacío y sin sentido, sin mente. Así dieron vida los sin huesos, la segunda raza, a los que se convirtieron en hombres con huesos en la tercera raza, las primeras subrazas de la tercera raza. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, prontos para reencarnar, descendieron para sacrificarse dando su mente al hombre. Entonces los hombres fueron dotados de manas y vieron el pecado de los sin mente. Esto fue después de la segunda mitad de la tercera raza. Esto nos trae insensiblemente al mito por excelencia de todas las teogonías, al mito de la rebeldía o de los ángeles caídos. Esos titanes que se atreven a luchar hasta con los dioses, como aquí en nuestra historia, va pronto a luchar Sigfredo con el dios Wotan en persona, y que puramente semitas en su degradación, puesto que según Max Müller, las naciones arias no tienen diablo en su origen, están personificados por la obra wagneriana en Sigfredo, cuando lucha con su espada, con el propio Wotan, y con ella le quiebra en pedazos la lanza de los pactos, símbolo de la tiranía de las cosas muertas del pasado, de las creencias, de las supersticiones, de los fanatismos, esas creencias ciegas que han hecho obedecer tan ciegamente por cientos, centurias de años a tantas y tantas generaciones de seres humanos. Y cuánto ha costado comenzar a salir de esa oscuridad. Por eso, antes de llegar a esta viril escena de la tetralogía wagneriana, vamos a hablar de los rebeldes míticos. Acabamos de ver en la estancia de Xi'an el fracaso de los poderes creadores al tratar de formar el hombre. Juntas las fuerzas todas del sol, de la tierra y de la luna, astros a los que debemos todos nuestros elementos componentes, como hoy no ignora la ciencia, el hombre primero era una hermosa bestia desprovista de mentalidad. No estaba todavía la mentalidad, la mente. La humanidad niña, como el tierno infante antes de ser hombre, pudo vivir así largos eones en una inocencia feliz, libre de dolores, de esfuerzos y de preocupaciones, estado paradisíaco o inconsciente, edad de oro que no hay poeta que no haya cantado, ni religión que no nos hable de ella. La prehistoria del hombre no es la barbarie, sino la inocencia. El salvajismo es un estado post-civilizado y de caída al divorciarse la intelectualidad de la espiritualidad. Esto requiere un poco de aclaración. Cuando fuimos dotados de mente, cuando la humanidad fue dotada de mente, todos aquellos seres comenzaron siendo muy primitivos, con una mente incipiente, que no tenía todavía ningún aprendizaje hecho en su propio terreno mental. En aquellas primeras civilizaciones, largas edades, muchas subrazas, hasta llegar a nuestros días, en aquellas primeras los seres eran gobernados más por el instinto que todavía traían
desde antes de tener una mente, estaban dominados más por el instinto que por esa mente joven e incipiente de la que acababan de ser dotados. Pero con el tiempo, con las edades, con las sucesivas subrazas, con las reencarnaciones sucesivas una tras otra, de cada uno de nosotros, fuimos desarrollando la mente de más en más, pero fuimos apartándonos del instinto. Y hay una fase en la que no hay instinto, pero la mente no está todavía lo bastante desarrollada para que sea una conexión completa con los cuerpos superiores. Sí tenemos una mente que funciona, pero todavía no es una conexión completa con nuestros vehículos superiores Atma y Buddhi. Estamos en ello. Nosotros estamos en esta etapa bastante avanzada porque estamos en el arco ascendente, pero todavía yo diría que muy verderones. Los hombres sin mente de aquellos tiempos eran llevados de la mano como niños por los poderes superiores. Y entonces sí que era cierto que los dioses andaban sobre la tierra y se comunicaban con los hombres, preparándose a darles, así que tuviesen mente, las primeras invenciones, esas que no hemos superado ni superaremos jamás, alma de cuantas máquinas hayan podido inventar nuestras edades cultas ulteriores, la rueda, la palanca, el plano inclinado, el martillo y demás máquinas primeras que vemos en los tratados de mecánica y que no hemos hecho sino complicar o multiplicar después. De tales hombres divinos hay millares de referencias en el mito universal, de aquellos poderes superiores que guiaban a los niños sin mente. Dice que de estos tales hombres divinos hay millares de referencias en el mito universal, bajo los nombres de Osiris, Cadmo o Adán el Catmón, Caín, etcétera, etcétera. Prototipos ellos de los grandes rebeldes que cometieron el enorme crimen de dar su mente al hombre. O sea, la simbólica manzana del paraíso, de las Hespérides, o de Pipala, el dulce fruto prohibido del pensamiento, un símbolo que los dioses, celosos por su hegemonía, querían conservar solo para ellos, ni más ni menos que sucedería con los hombres si aquellos poderes tratasen un día de dar idéntico don a los animales que ahora son inferiores. Lo mismo que sucedería con los hombres. Si llegado el momento en que nosotros nos hayamos convertido en aquellos poderes, tratásemos un día de dar idéntico don a los animales que ahora son inferiores, y llegado el momento, nosotros un día habremos de dar nuestra mente a aquellos que esperarán para recibirla. Por eso las teogonías nos pintan como castigados a esos logoi divinos que se sacrificaron, cuan Prometeo en dotar de espíritu consciente al hombre del infantil paraíso primitivo. El mito universal los considera por eso como fracasados, castigados y caídos, al verse obligados por su propia y abnegada voluntad a vivir con sus progenitores en esta región inferior, ínfera, infierno, que se llama nuestra tierra, durante una eternidad, es decir,
durante un tiempo largo e indefinido en medio de las tinieblas de la materia, dentro del hombre animal que la tierra modeló y que solo dejó de ser hombre animal cuando fue dotado de la mente. Los padres de la Iglesia, en parte por ignorancia de estas verdades sublimes, en parte intencionadamente, tuvieron a bien el desnaturalizar este gráfico símbolo, y así se forjó la enseñanza más inmoral y más cruel con que la industria eclesiástica ha podido tiranizar a los hombres, con el miedo de los miedos, ese mismo que Mimo quería en su perfidia que Sigfredo aprendiese a tener miedo. Recordemos que el miedo paraliza, que el miedo hace desarrollar odio, que el miedo nos separa de todas las cosas y de todos los seres, que hemos de desterrar el miedo por medio del conocimiento, que hemos de disolver los miedos por medio de ese conocimiento superior que nos acerca a nuestra verdadera naturaleza. Hemos de conocer las leyes universales, vivir en las leyes universales y obedecerlas por conocimiento, por pleno conocimiento. Las tinieblas del dolor de su espontáneo sacrificio se transformaron industriosamente por las codicias sacerdotales y aun por la misma incapacidad de comprensión de las gentes, se convirtieron en un infierno material, cuyas mismas llamas ardientes no eran sino el fuego animador y purificador del manasa, del deva o ángel, de Manas, la mente, encarnado en la tierra. Verdadero infierno o lugar inferior, la tierra, para su excelsa naturaleza. Es por eso que se dice que somos dioses en el destierro. De la voz de la razón y de la ciencia que impulsa a comer del fruto del pensamiento, se hizo a su vez la odiada serpiente tentadora, el ángel caído y el demonio. Tal vino a caer por la maldad de los pocos y la ignorancia de los muchos, aquel divino Lucifer, Daimón, Quetzalcóatl y Venus, a quien dirigiera Isaías aquel cántico de puro misticismo que empieza: ¿Cómo has tú caído, oh lucero de la mañana, que parecías tan brillante al despuntar la aurora? Séanos perdonado el símil. Hay en un momento de la vida de los hombres o de los pueblos en que es preciso el más heroico de los sacrificios. El héroe se lanza voluntario al sacrificio, llega, realiza la acción heroica que salva a su pueblo y es retirado ya cadáver por los suyos. Todos aplauden, admiran, divinizan la abnegada acción de dar su vida por algo grande que ellos no han de disfrutar. Pero he aquí que un animal observador, de tantos como abundan en nuestras fábulas infantiles, oso, zorra o asno, está contemplando desde no sé dónde la sublime escena que él interpreta de este modo. He aquí que han cogido a un hombre y, sin duda, por sus muchos crímenes, los suyos le han condenado a ser inmolado por sus enemigos. O bien se separó de los suyos por rebeldía y ha caído en el abismo enemigo como justo castigo de abandonar el tranquilo cielo de los suyos.
Tal es el lenguaje de nuestra teología al hablar de los rebeldes. Y tal es el juicio, que a ella le merecen el más augusto y primitivo de los dramas de redención, la caída de los ángeles. Y si ahondamos un tanto en la psicología de no pocos teólogos egoístas, incapaces de sacrificarse por nada ni por nadie, el juicio que les merece la misma redención pretendida por el profeta de Nazaret. Es dura e inquisitoria su conducta hacia los libres vuelos de un pensamiento religioso redimido de sus tiranías. Así fueron Jesús el Cristo y otros muchos después de él. Así fueron y dice a continuación, Massey ha desbaratado irrebatiblemente los argumentos de Guinness en una de sus conferencias sobre la caída del primer hombre. Dice así: aquí, como antes, el Génesis no empieza por el principio. Anteriormente a la primera pareja fracasaron y cayeron 7 entidades, llamadas por los egipcios hijos de la inercia, 8 con la madre, que fueron arrojados del Amsmen o paraíso. También la leyenda babilónica de la creación habla de los 7 reyes hermanos, análogos a los 7 reyes del libro de la Revelación y a las 7 potestades insencientes o 7 ángeles rebeldes que encendieron la guerra en el cielo, así como también a los 7 crónidas o vigilantes que fueron formados desde un principio en el interior del cielo, cuya bóveda extendieron separando lo visible de lo invisible, idénticamente a la obra de los Elohim en el libro del Génesis. Recordemos que vimos cómo cuando se forma el espacio que va a tomar un logo solar, él circunscribe un círculo, no, una esfera inmensa, donde dice, aquí voy a formar mi sistema. Y ahí reúne la materia del espacio y comienza a formar su propio sistema. Pero mucho antes de esto nos explica que la guerra en los cielos ya es cuando hay toda la guerra de las partículas, de los satélites, cuando se produce todo el caos del fuego celeste que luego se formará en planetas, en sistemas y en todas clases de cuerpos siderales. Los 7 crónidas son las potestades elementales del espacio o guardianes del tiempo, de quienes se dice que su oficio era vigilar en las estrellas del cielo, pero que no lo cumplieron, por lo que fracasaron y cayeron. En el libro de Enoc, los 7 vigilantes del cielo son estrellas que desobedecieron los mandatos de Dios y por ello quedaron depuestas de su asiento hasta la consumación de su culpa al término del gran año del mundo, esto es, el periodo de precesión, cuando todo se restaure y renazca. El libro de Enoc considera las 7 constelaciones depuestas como las 7 refulgentes montañas en que se asienta la Dama Escarlata, y la Cábala habla de los 2 motores del egoísmo, que son el orgullo y la presunción.
que se dice desdoblaron el cielo de una tercera parte, despoblaron el cielo de una tercera parte de sus habitantes y también de una tercera parte de las estrellas, o sea, que un tercio de la hueste de los llamados Dayans o Arupa sin forma fue sencillamente condenada por la ley del karma y la ley de evolución a renacer en la tierra. Y así será hasta apurar la última gota del cáliz de amarguras, de hacer pensantes a las astrales estatuas de los hombres, a aquellos que no tenían mente. La degradación de los dioses en demonios no es un mito exclusivo del cristianismo, sino que acaeció igual con el zoroastrismo y el brahmanismo, y hasta con el sotiricismo caldeo. Los suras que obtienen su independencia intelectual luchan con los suras que carecen de ella y se convierten en asuras o no dioses exotéricos. Luchan, como en nuestra historia, como la de los lobos o belsungos wagnerianos, con los perros del linaje de Hunding. Los superiores y los inferiores, el bien y el mal, siempre en eterna lucha. Como dice muy bien Blavatsky, a quien seguimos en todas estas ideas, los vulgares adoradores de la cáscara religiosa exotérica son los que han hecho demonios a los ángeles de luz, a los asuras, los que han dicho que son demonios, pero siguen siendo los ángeles de luz. A los asuras, o más bien ajuras, auras, alientos o soplos del Espíritu Supremo. La primera condensación cósmica de la mente universal, la chispa vivificadora del animal humano. Los divinos rebeldes, sin los cuales la evolución cíclica se habría realizado de un modo inconsciente. Nuestros salvadores, clave suprema de muchas alegorías y de la fuerza del contraste entre los dos opuestos polos, del espíritu y la materia, como ya esbozamos al ocuparnos del simbolismo de la valquiria, para ser fundidos juntos con el fuego de la propia experiencia consciente, única razón de la vida. Para ser fundidos juntos con el fuego de la propia experiencia consciente, única razón de la vida. Aquí nos habla de la chispa vivificadora del animal humano. Y tenemos un diagrama de la formación del septenario. Hay los tres aspectos del logo solar. Son las tres hipóstasis. El primer aspecto Padre, el segundo aspecto Hijo, el tercer aspecto Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dice que es la Madre, que es lo que la Iglesia Católica sustituyó a la Madre por el Espíritu Santo. Sin embargo, siempre es la Madre cósmica. Pero estos tres son hipóstasis del Logos solar en nuestro caso. El primero que se pone en marcha, el primer aspecto, es el tercer aspecto que se pone en marcha y es la primera emanación y va de arriba a abajo formando los planos y subplanos en orden de grosor de materia, grosor de materia, grosor de materia, hasta llegar al bajo mineral. Este mineral también tiene su parte de ascensión en su propio ciclo evolutivo. La segunda hipóstasis, el segundo aspecto,
es la segunda emanación que con estos materiales ya preparados constituye las formas. Y así aquí constituye una clase de formas muy espirituales. Aquí las mónadas muy espirituales. Aquí el plano átmico absolutamente espiritual y universal. Y aquí lo que podríamos denominar ya materia búdica, porque con esta materia se construye el primer vehículo de Atma. Y esto ya está en todos y cada uno de nosotros. De aquí hacia abajo se construye el manas, la mente, que luego durante la encarnación se divide en superior o inferior. Pero esto solo sucede durante las encarnaciones, estos dos aspectos para entendernos en que la mente es una, pero es doble en sus funciones durante la encarnación. Esto como lo dice Blavatsky tal cual. Y así construye las formas del plano astral y así construye las formas del plano físico, desde el mineral hasta el vegetal, hasta el animal, y todos ellos tienen su periodo de ascensión. El ser humano es primero un hombre animal en todo este periodo. Es un hombre animal en las primeras razas hasta la mitad de la tercera subraza aproximadamente. Y entonces, desde aquí arriba, primer aspecto del Padre, emite un rayo, lo infunde en esta parte, infunde un rayo, construye un cuerpo causal, que será el hombre ego o alma humana, construye un cuerpo causal, y cuando construye el cuerpo causal, el hombre animal deja de ser animal. Aunque nos cuesta mucho deshacernos de los aspectos animálicos que arrastramos. Son los titanes, en fin, los Tit-Aim, hijos de las fuentes del abismo caótico. En las más antiguas teogonías no corrompidas todavía por las ideas degradadas de un dragón malo, vencido por un dios sol, los aletes, los cabirín, los rishis hijos de Cronos Saturno, el tiempo, y de Rea, la materia, los más altos padres, Pitaras o Pitris, los arquites o arcontas de los himnos órficos, los primeros Prajapatis, Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara o Sanat Sujata, o colectivamente Satán. Son todas las más elevadas entidades que ayudan al ser humano. Y ya que hemos estampado este tan aborrecible nombre para los oídos vulgares piadosos, bueno será consignar también que el verdadero Satán de la doctrina arcaica es todo lo contrario de lo que los teólogos suponen, pues es la alegoría del bien, el símbolo del más alto sacrificio. Cristo, Satán, de los gnósticos, es el Dios de la sabiduría bajo infinitos nombres. El Dios de nuestro planeta sin ninguna sombra de maldad, pues que es uno con el logos platónico, el último en el orden de la evolución macrocósmica y el primero de la microcósmica, el ministro del logos solar y señor de las 7 mansiones del Hades, Sabbat, Sabael, y del mundo manifestado, a quien están encomendadas la espada y la balanza de la justicia.
pues que Él es la norma del peso, la medida y el número. Es el Horus, el Brahma, el Ahura Magda, etc. El guardián del santuario, que es la matriz de la naturaleza, degradado por los judíos en Jehová, porque no es Jehová, sino todo lo que aquí se ha dicho. O sea, degradado en el dios de la montaña lunar, en el dios de la generación. Como dice acertadamente Anne Kingsford en su Perfect Way, Satán es el guardián de la puerta y de las llaves del santuario, para que no penetren en él sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes. En el séptimo día o séptima creación, cuando el hombre y la cadena terrestre iban a aparecer, prodújose de la presencia del Logos un ángel poderoso, lleno de deseo progresivo, y el Logos le dio el dominio de la esfera extrema inferior, o sea, nuestra tierra y nuestro plano de conciencia física. Es el Logos del planeta Tierra. La eternidad produjo así al tiempo. El ilimitado y sin nombre dio nacimiento al límite, el ser. El ser descendió a la generación. Y entre los dioses no hay ninguno que pueda parangonarse con aquel en cuyas manos están depositados el reino, la vida y la gloria de los mundos. La Iglesia, al maldecir temerariamente a Satán, maldice ignorante a la cósmica reflexión del Logos, anatemiza a Dios manifestado en la materia y reniega de la siempre incomprensible sabiduría, revelándose por igual en los contrarios de luz y sombra, bien y mal en la naturaleza, el sí y el no, el bien y el mal, el blanco y el negro, el amor y el odio, todos estos relativos, pues no son lo total. Lo total permanece aquí. Aquí es el origen de todo. Aquí es la voluntad divina, la sabiduría divina y el amor divino. Y de aquí la compasión, que no tiene polaridad. Así vemos que están el bien y el mal en la naturaleza, única manera de comprender que le es asequible a la ilimitada inteligencia del hombre como conceptos contrarios, que la filosofía esotérica no admite como existentes per se, por sí mismos, porque son relativos, son temporales y como separados de la naturaleza, pues no puede existir nada de ser perceptible para nosotros sin la ley de la dualidad o de los contrastes. Y esto mismo está dentro de la ley de evolución y por lo tanto no pueden estar separados de la naturaleza. Y en cuanto al mal, no existe más que en nuestras pasiones y en nuestra ignorancia. Nada más que en nuestras pasiones y en nuestra ignorancia. Nosotros generamos las formas de mal que se distribuyen por los subplanos sutiles del mundo físico y por los subplanos del mundo astral y que se convierten en acción también en este mundo físico. Muchas veces nuestros actos no son de bondad. El bien y el mal, sigue diciendo Blavatsky, son la progenie del espacio y del tiempo, bajo el dominio de Maya, de lo temporal,
de lo transitorio. Mientras dura, es real, pero es una realidad relativa porque tuvo principio. Y todo lo que tuvo principio tendrá fin a su debido momento. Separados mueren los dos. El bien y el mal, separados mueren los dos. Ninguno existe por sí, como no existe la luz sin las tinieblas ni el placer sin el dolor, pues cada uno tiene que ser engendrado por el otro. Ambos tienen que ser conocidos antes de ser objeto de percepción, y de aquí que en la mente mortal tengan que estar separados. Como la distinción ilusoria existe, de aquí que se requiera un orden inferior de ángeles para crear. La perfección, para ser tal, tiene que salir de la imperfección. Lo incorruptible tiene que salir de lo corruptible, como su base y su contraste. Por eso, dice la Cábala, que solo sobre Satán y no sobre el Logos recae la vergüenza de la generación. Él ha perdido su virginal estado de Kumara, porque al descubrir secretos celestes entró en la esclavitud. Él circuye con cadenas y limita las cosas. Son dos los ejércitos del Logos o de Dios. En el cielo, las huestes de Miguel, y en el abismo del mundo manifestado en que vivimos, las legiones de Satán. Estos son el inmanifestado con mayúscula y el manifestado con mayúscula, el libre y el sujeto en la materia, el virginal y el caído en la generación, y ambos son ministros, cumplidores de la palabra divina. Por ello se dicen los gnósticos que la gloria de Satán es la sombra del Adonai y el trono de Satán es el escabel del Señor, pues ambos están eternamente unidos. Si bien la teología occidental cristiana posee la patente y la exclusiva de todo el horror dogmático de la gran mentira acerca de la personalidad teogónica de Satán, otras naciones y religiones han cometido iguales hierros con la interpretación desacertada de ella, tomando precisamente al revés de lo que es en sí uno de los conceptos más profundamente filosóficos e ideales del pensamiento antiguo, aún bajo la misma letra muerta de la mencionada teología. Aquí va un punto. Al revés de lo que es en sí uno de los conceptos más profundos, filosóficos e ideales del pensamiento antiguo. Aún bajo la misma letra muerta de la mencionada teología, es lógico considerarle el Salvador y el Padre de la humanidad espiritual, desde el momento que Jehová, esto es, desde el momento que la hueste de los Elohim, dice en el Génesis que al comer el hombre de la fruta del árbol del bien y del mal, es decir, de poseer una mente, se había hecho uno como ellos, es decir, un Dios. Por eso somos dioses aprisionados todavía en cuerpos de carne, dioses en el destierro. También el simbolismo oculto de la caída puede verse en Lucas, en el capítulo 10, versículo 18. Los rosacruces conocían muy bien el secreto de la tradición, pero lo ocultaron enseñando solo que Satán se rebeló contra el demiurgo, Hilda Baoth, o la ley creadora, pues todos los cabalistas y simbolistas
sintieron extremada repugnancia en confesar el significado primitivo, tal como va dado y tal como lo dan también la doctrina secreta de Egipto, Caldea, etc., por temor a las crueldades de la Inquisición. Satán es, pues, el número pi, Pizar, el número 10 de la generación y la razón de la circunferencia al diámetro o 10, el misterio masculino-femenino. También es la esvástica, Fohat o la electricidad de la vida, que se representan con la cruz dentro del círculo y símbolo de la tierra, la esvástica, Satán, que no tiene nada de malo. La esvástica se dibuja tanto en un sentido como en el otro, pues el uno es la de la generación, la emanación, y el otro es el de la reabsorción, sobre cuyo tema podría escribirse un libro, pues hasta en los códices mexicanos nos encontramos al símbolo de la esvástica en forma de coordinatoria matemática. En India, el símbolo de la esvástica está labrado en rejas en multitud de símbolos en las rejas de las escuelas y de las universidades. Por toda India está ese símbolo y tiene milenios de años. Serpientes y dragones de la sabiduría llaman las teogonías esotéricas a los ángeles que bajaron del cielo al caer en la generación. Ellos son los que salvan al hombre de la muerte eterna, como Krishna, como Cristo y como todos los iniciados vencedores del reino o del infierno, o sea, del mundo inferior. Ellos son los Dayans o ángeles, arcángeles, que bajaron a la tierra para construir al hombre, corona de la evolución, una vez que aquella estaba preparada para recibirlos. Proyectaron sus pálidas sombras, dotando a la materia primordial con el impulso evolucionario u orden de crear. Los ángeles del fuego se negaron porque no querían crear a hombres irresponsables y diabólicos. Ellos son, en fin, los divinos prometeos sobre los que tanto se ha escrito. Así, ni hay, en verdad, demonios o elementales absolutamente depravados a quienes alguna vez no haya igualado en perversidad el hombre, ni ángeles absolutamente perfectos, aun cuando puede haber, para nuestro modo de ver, espíritus de luz y espíritus de tinieblas. Lucifer, en fin, es el espíritu de la iluminación espiritual de la humanidad y de la libertad de pensamiento, y metafísicamente la antorcha de la humanidad, el logos en su aspecto superior y el adversario en su aspecto inferior, o sea, el espíritu y el cuerpo de nuestra tierra. En una palabra, Lucifer es también el divino encadenado Prometeo, la energía activa y centrífuga del universo, energía que es fuego, luz, vida, lucha, esfuerzo, conciencia, pensamiento, progreso, civilización, libertad, independencia, dolor contra el vano placer, muerte como revolución de la vida renovada y eterna. El infierno de su ímpetu es la expansión vital de lo nebuloso, para condensarse en nuevos mundos, expansión que una y otra vez es burlada por la inercia eterna y pasiva, el pedernal del que saltan las chispas de todos los titanismos rebeldes,
En esta lucha estamos nosotros, queridos amigos y hermanos. Esta pintura representa a Prometeo encadenado, padeciendo eternamente el castigo de Zeus en la mitología griega, un águila devorándole las entrañas. También pudiera tratarse del castigo de Ticio, otro titán, que sufriera un castigo semejante, protagonizado por un buitre. La pintura está en el Museo del Prado de Madrid. Grande es, en verdad, la maldición de la vida, que sin embargo, ¿cuántos son, excepto algunos yogis y sufís, en su misticismo, los que se prestarían gustosos a cambiar todos los males de una existencia responsable, como es la nuestra? Pues tenemos mente y un cierto grado de libre albedrío. Todas las torturas de la vida consciente lo cambiarían por la imperfección inconsciente de un ser incorpóreo, objetivamente pasivo, o tan siquiera por la inercia estática universal personificada en Brahma durante su noche de reposo. Preguntad también a la madre amante si, a trueque de no haber sufrido los dolores del parto y las 1000 penalidades de los cuidados de su hijo, renunciaría a la existencia del mismo. Y en la respuesta de esa madre tendréis un pálido símil de lo que significa, en el fondo, la bendita maldición que sobre nosotros tiene lanzada el destino. La bendita maldición de ser seres capaces de alcanzar las estrellas y convertirnos en generadores de sistemas solares. Dentro de mucho, pero es nuestra herencia divina. Prometeo roba el fuego divino para impulsar al hombre por el sendero de la evolución espiritual, transformando así al más perfecto de los animales de la tierra en un Dios potencial, capaz de conquistar los cielos por la violencia según el dicho evangélico, cual Sigfredo consigue vencer al monstruo con la espada fundida y forjada en el fuego de sus propios esfuerzos y sufrimientos. Fósforos, la luz y el fuego astrales del ánima mundi, las fieras llamas de sus pasiones terrenales que le queman, al par que le roe las entrañas el buitre insaciable del pensamiento. Tenemos a fósforo, eos, helio, ésperos, diferentes nombres para esa misma entidad. Dibujo a lápiz de Stanislav Jaspiński en el Museo Nacional de Varsovia. Prometeo es el Maha Asura, el Lucifer indo, que se rebeló contra Brahma, el engendrador, por cuya razón Shiva le precipitó en el Patala, el mundo inferior, la tierra. Pero como la filosofía marcha siempre unida a la ficción alegórica de los mitos indos, el diablo se arrepiente y le es proporcionada la oportunidad de progresar y mediante la elevación espiritual o yoga, que significa la unión del yo humano o inferior con el yo divino superior mediante la práctica de la meditación, puede volver a ser uno con la deidad. Hércules, el dios solar, desciende al Hades o cueva de la iniciación para librar de sus torturas a las víctimas. Solo la Iglesia cristiana crea para su demonio. Termina Blavatsky diciendo, crea para su demonio tormentos eternos. Pero ahora ya han ido cambiando esto, El mito de los ángeles caídos bien puede llamarse, pues,
el de los ángeles que reencarnan o caen en la generación entre entidades elevadas a un periodo anterior, tienen que existir y existen fracasos relativos, como entre los hombres. Pero como ellos están muy espiritualmente adelantados, sin embargo, dirigen las fuerzas elementales que han de ser entidades humanas en lo futuro y permanecen como una fuerza espiritual latente en el aura de un determinado mundo en vías de formación, hasta hacerse activos al haber dotado al hombre de mente propia. Otras entidades de grado más elevado aún que estos carecen ya, por su pureza aún mayor todavía, de las fuerzas inferiores necesarias también para la creación del cuerpo astral. Estos últimos son los kumaras o vírgenes rebeldes, que no cayeron en la generación porque ni querían crear seres irresponsables bajo su tutela protectora, ni podían dotarlos con el reflejo temporal de sus propios atributos, porque, perteneciendo estos a un plano de conciencia muy superior, no les proporcionarían a sus protegidos probabilidades de progreso propio. Narada es el Kumara en la alegoría exotérica, que se interpuso por 2 veces, haciendo fracasar la obra de Daksa, jefe de los Prajapatis o creadores, que habían producido 10.000 hijos, estos números son simbólicos, con objeto de poblar el mundo. Narada los hace a todos santos ascetas que rehuyen el matrimonio, por lo que Brahma lanzó contra él la maldición de perecer en su forma Deva, nueva aparición del mito de la Valquiria, y albergarse en matriz para convertirse en hombre. Brahma lanzó contra él la maldición de perecer en su forma Deva y albergarse en matriz humana para convertirse en hombre. Y hasta aquí tenemos toda esta exposición. Si os parece, dejamos de compartir y pasamos a la galería por si hay comentarios. Sí, José. Ay, Clarisa, ¿Qué? qué bello todo lo que has puesto hoy. Te puedes coger el jueves próximo de descanso para tener nosotros un poquito de más tiempo en reoír todo esto y asimilarlo completamente, porque es casi un curso Sí. lo que hemos recibido en el día de hoy, no en toda la trama de los nivelungos. Hoy ha sido algo para mí, para mi ignorancia, para mis conceptos todavía quizás un poco infantiles, ha sido extraordinario. Me ha gustado mucho. Así que te lo agradezco enormemente. Te doy muchas gracias por haber elaborado esto en esta forma y haberlo narrado con tu voz, con tu emoción, con tu sentimiento. Gracias, Clarice. Gracias. Gracias a vosotros. La voz se me va de vez en cuando y tengo que tragar saliva y me da tos, pero bueno, Ni lo mientras se me percibimos. mantenga así, podremos ir Ni lo haciendo. percibimos. Yo por lo menos no lo percibo. Percibo la otra parte emocional, espiritual, eso que va en la mente y desecho en el oído, los otros sonidos. Ni los perros lo oigo. Bueno, Gracias. gracias a todos. Ay, ¿Alguien más ay, quiere hacer comentarios? Clarisa, yo, pero no sé abrir. A ver, Carmen, ya no sé abrir esta imagen. bueno, Ya ves que lo hago en mi celular. ay, Este,
Bueno, esto me pareció tan hermoso, tan bello, tan regresarme cuando era niñita, porque yo me sentía, bueno, no había la televisión, no había todos los medios, pero yo me sentía que en la noche salía, veía los cables de la luz, volaba por entre ellos. Yo no sé cómo eso fue desapareciendo, a veces todavía, pero era muy frecuente. Y yo sabía que como un globo me elevaba, volaba, ¿no? Pero ahora Ujú. cobran sentido. Haz de cuenta que tú estabas hablando y yo la piel se me ponía chinita porque decía, yo de niña soñaba eso, que me elevaba, me elevaba, me elevaba, me iba y pasaba por los cables de la luz. Sí, Y y yo, pues, eso lo fui pensando como esa parte que nos hacen de todo el materialismo, de que todo tiene que ser, visto y esa es ficción, la mente y todo eso. Ahora a mí me ayuda mucho esto y me conmueve, porque digo, entonces todo eso que pasó en mi niñez y que de repente sigue pasando, no fue algo que haya sido de la nada, todo no. tiene su motivo. Aquello, Carmen, era real, Sí, sí, y era para mí un sueño, no era había real. tanta Lo- televisión, no había pero nada de bueno, eso. lo hacías cuando tu cuerpo estaba dormido. Sí, sí, Era real. era real, ahorita lo Te, entendí. te ibas. Sí, Y puedo comprender lo que estás diciendo perfectamente. Seguro que ni tú ni yo hemos sido las únicas, sino que a muchas personas les han ocurrido estas cosas y otras, ¿verdad? así es, Pero luego así hay es, etapas en la vida en que sí, nuestra, nuestra fuerza y nuestra claro, atención tiene que dedicarse a otras cuestiones que se han de desarrollar también y etapas. ¿Eh? claro. Entonces desaparecen unas cosas porque hemos de dedicar la atención a otras. Y aquello, por bello que Ujú. fuera, no es la realidad a la No, que hemos de alcanzar. ¿Eh? no, Aquello era una realidad transitoria de sí, pasearse por el mundo astral, por el plano qué astral. hermoso. Ujú, Pero como la realidad está mucho más arriba del plano astral y hay ujú, que desarrollar nuestras capacidades internas, ¿eh? Entonces la vida trae, a cada etapa trae lo suyo ujú, y no lo sí, hemos de menospreciar, pero tampoco lo hemos de añorar. no, Estar presentes en el día de hoy, aquí y ahora, porque cada día trae lo que toca, lo que corresponde al aquí y a la hora, al hoy. ¿Eh? así es. Y eso podrían ser esas reminiscencias que de alguna manera quedarían de vidas anteriores, ¿no? Bueno, Podría. el hecho de surgir del cuerpo físico y mientras éste duerme, hacer Ujú, alguna incursión por el plano astral es de esta sí, actual existencia. ¿Eh? sí, Otras sí. cosas de otras vidas son por otros mecanismos. Mm, pues, Gracias, Carmen. no, Georgina ha gracias a levantado ti. la mano. Yo. Pues, ¿qué te puedo decir, Clarice? Excelente, de veras, conferencia, exposición. Se oía el tema muy interesante con lo de la mitología comparada. Y bueno, en realidad, muy cierto, hiciste un estudio, un concentrado con respecto a esa mitología comparada. De veras, muy bonito. Me perdí la del jueves pasado, pero tengo que ver la repetición después Bueno, para hilar algunas cositas. ya Muchas sabéis gracias, que, Clarisa. ya sabéis, gracias Georgina, ya sabéis que yo probablemente esta misma noche, cuando se termine de hacer la conversión a MP4, se lo mande ya a Ramón. Y él mañana por la mañana seguramente lo cuelgue ya en la página de YouTube de Bhakti. Entonces lo podéis ver tantas veces como sea necesario. Pero el texto no es mío, recordad,
que eso está en el libro de Mario Rosa de Luna, que se titula Wagner, mitólogo y ocultista. Está el estudio de todas las óperas de Wagner. Y de ahí extraje todo lo relativo al Anillo del Nibelungo. Y como dice la señora Blavatsky, yo solamente he puesto el lacito. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer comentario? Si todo está bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues entonces lo dejaríamos aquí. Pero recordemos, por lo menos los que estamos ahora todavía aquí, que mañana tiene su presentación Ramón, que por cuestiones de agenda no la podía hacer el martes. Yo Ramón lo podemos coger. puse un cartel por si alguien despistadamente entraba, que pudiese leer que no se hacía el martes y que se hacía el viernes. Libro. ¿Eh? ¿Cómo se llama el libro? Mañana estará Ramón. ¿Un nombre? Así que Clarisa.